Ya no estás sola. Historia de amor en España, 1885. El viento de la madrugada arrastraba polvo seco por las llanuras de Extremadura, cuando Alejandro Herrera despertó empapado en sudor frío. Los mismos gritos atormentaron su sueño otra vez. Los mismos ojos oscuros suplicando piedad. Las mismas llamas devorando las caravanas gitanas, mientras él inmóvil apretaba los puños sin poder hacer nada. 3 años habían pasado desde aquella noche maldita, pero los recuerdos seguían frescos como heridas abiertas. Se incorporó en su catre observando a través de la ventana del cortijo las tierras que ahora llamaba hogar. Un hogar silencioso vacío donde solo el eco de sus pasos resonaba entre las paredes de piedra. Había elegido la soledad después de colgar el uniforme de la Guardia Civil, después de negarse a participar en lo que su capitán llamó limpieza necesaria, y que él sabía que era asesinato a sangre fría. La luz dorada del amanecer comenzaba a pintar las colinas cuando un sonido extraño quebró el silencio habitual. Un sollozo débil casi imperceptible llevado por la brisa matutina. Alejandro se vistió rápidamente y salió al exterior. Sus botas crujían sobre la tierra reseca mientras sus ojos escrutaban el horizonte. Allí, junto al viejo olivo que marcaba el límite de su propiedad, una pequeña figura se acurrucaba contra el tronco rugoso. Se acercó con cautela cada paso medido. Era una niña no mayor de 8 años, con el cabello negro enmarañado y la piel bronceada por el sol. Sus ropas rasgadas y sucias hablaban de días de camino, pero fueron sus ojos lo que lo golpeó como un puñetazo en el estómago, los mismos ojos oscuros de sus pesadillas llenos de terror y desamparo. Era gitana. No había duda. La pequeña levantó la mirada hacia él y por un momento el tiempo se detuvo. En esos ojos vio reflejado el mismo miedo que había presenciado 3 años atrás, la misma vulnerabilidad que no pudo proteger entonces. «Ama», susurró la niña con voz ronca apenas audible. «Ama». Alejandro sintió que algo se quebraba en su pecho. Sabía esa palabra. La había escuchado antes en boca de otros niños gitanos. Significaba madre. Se arrodilló lentamente manteniendo las manos visibles como había aprendido a hacer con los animales heridos. La niña no se movió pero tampoco huyó. Sus labios agrietados temblaban y Alejandro notó las marcas de lágrimas secas en sus mejillas polvorientas. «Tranquila, pequeña», murmuró con la voz más suave que pudo encontrar. «No voy a hacerte daño». La niña no respondió. Sus ojos permanecían fijos en él, alerta pero extrañamente vacíos, como si hubiera visto cosas que ningún niño debería presenciar jamás. Alejandro se quitó la cantimplora del cinturón y la acercó despacio hacia ella. La niña observó el movimiento con desconfianza, pero cuando el agua tocó sus labios bebió con desesperación. El agua corrió por su barbilla mezclándose con la tierra de su rostro. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alejandro, aunque sospechaba que no obtendría respuesta. La niña lo miró fijamente, abrió la boca como si fuera a hablar, pero solo salió ese susurro quebrado. «Ama, ama». Entonces lo entendió. No era solo que extrañara a su madre. Había algo más profundo, algo roto en su manera de hablar. Los ojos de la pequeña tenían esa mirada perdida que había visto en soldados después de las batallas más terribles. Con movimientos lentos y cuidadosos, Alejandro se quitó la chaqueta y la extendió hacia la niña. Ella la aceptó y se envolvió en la tela gruesa, temblando no solo de frío, sino de algo mucho más profundo. «Ven conmigo», le dijo poniéndose en pie. «Tengo comida caliente y un lugar seguro». La niña lo siguió a distancia como un animal salvaje que acepta la ayuda pero mantiene la cautela. Alejandro caminó despacio, deteniéndose de vez en cuando para asegurarse de que ella continuaba tras él. El cortijo apareció ante ellos como un refugio en medio de la vastedad extremeña. Las paredes de piedra caliza brillaban bajo el sol matutino y las tejas rojas parecían abrazar la estructura con calidez. No era mucho, pero era suficiente para un hombre que había elegido la simplicidad. Una vez dentro, Alejandro encendió el fuego en la chimenea mientras la niña se quedaba cerca de la puerta lista para huir si era necesario. El aroma del pan que había horneado la noche anterior llenaba la habitación mezclándose con el humo de la leña. «¿Tienes hambre?», preguntó cortando una generosa porción de pan y untándola con miel. Los ojos de la niña se fijaron en la comida y su estómago emitió un gruñido que confirmó lo que Alejandro ya sabía. La pequeña tomó el pan con manos temblorosas y comenzó a comer con una desesperación que hablaba de días sin alimento. Mientras ella comía, Alejandro preparó un cuenco de leche tibia y estudió a su inesperada huésped. Las ropas que vestía eran de buena calidad, aunque ahora estuvieran destrozadas. En su muñeca llevaba una pulsera de plata con grabados intrincados, típica artesanía gitana.
Pero lo que más le llamó la atención fue una pequeña bolsa de cuero que apretaba contra su pecho como si contuviera el tesoro más preciado del mundo. «¿Qué llevas ahí?», preguntó con suavidad señalando la bolsa. La niña se tensó inmediatamente protegiendo el objeto con ambas manos. Sus ojos se llenaron de una determinación feroz que contrastaba con su fragilidad aparente. «Está bien», se apresuró a decir Alejandro. «No voy a quitártelo, solo preguntaba». La tensión se alivió ligeramente, pero la niña mantuvo la bolsa fuertemente aferrada. Alejandro respetó su silencio y se alejó para darle espacio. Los días que siguieron establecieron una rutina cautelosa. La niña, a quien Alejandro había comenzado a llamar Esperanza en su mente, pues parecía ser su única posesión en este mundo, lo seguía a distancia mientras él realizaba las tareas diarias del cortijo. Alimentaba a las cabras, reparaba cercas, cuidaba el pequeño huerto que mantenía para subsistir. Esperanza nunca hablaba salvo por ese susurro constante, «Amá, amá». Era como una oración desesperada, una invocación que repetía especialmente cuando creía que nadie la escuchaba. Al cuarto día, mientras Alejandro reparaba el techo de la letrina, escuchó algo que lo hizo detenerse. Era una melodía tarareada tan suavemente que apenas era audible. Siguió el sonido hasta encontrar a Esperanza sentada bajo el olivo, acariciando la bolsa de cuero mientras cantaba una nana gitana. Se quedó oculto escuchando. La voz de la niña era clara y dulce, pero las palabras estaban en caló la lengua de los gitanos. Alejandro conocía algunas frases básicas de sus años en la Guardia Civil y reconoció fragmentos de la canción. Hablaba de una madre que protegía a su hija de caminos largos y de estrellas que guían a casa. Cuando la melodía se desvaneció, Alejandro se acercó cuidadosamente. «Era hermosa», dijo en voz baja. Esperanza se sobresaltó, pero no huyó. Por primera vez desde su llegada lo miró directamente a los ojos. En esa mirada había una pregunta silenciosa, un ruego que Alejandro comprendió perfectamente. «Vamos a encontrar a tu madre», le prometió arrodillándose frente a ella. «Te doy mi palabra». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas, pero asintió casi imperceptiblemente. Era la primera vez que mostraba esperanza real desde su llegada. Esa noche, mientras la niña dormía en el jergón que él había preparado junto al fuego, Alejandro permaneció despierto planificando. Sabía que buscar a una mujer gitana en Extremadura no sería tarea fácil. Los gitanos eran nómadas por naturaleza, y después de la represión que había sufrido su pueblo, muchos habían aprendido a mantenerse invisibles. Pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Esa niña había llegado a su vida por alguna razón, y tal vez, solo tal vez, era su oportunidad de redimirse por todo lo que no pudo hacer 3 años atrás. La semana siguiente Alejandro comenzó a hacer discretas averiguaciones en el pueblo más cercano. Mercaderes, arrieros, pastores. Cualquiera que pudiera haber visto a una mujer gitana buscando a su hija perdida. Pero las respuestas eran siempre las mismas: desconfianza, encogimientos de hombros, miradas esquivas. «Los gitanos no vienen por aquí», le dijo el tabernero limpiando un vaso con movimientos nerviosos. «Y mejor así, traen problemas». Alejandro sintió el familiar ardor de la indignación, pero se tragó las palabras que querría decir. Necesitaba información, no enemigos. Fue el padre Miguel, el viejo párroco del pueblo, quien finalmente le ofreció algo útil. «He oído rumores», dijo el sacerdote mientras compartían una botella de vino en la sacristía. «Dicen que hay gitanos acampados cerca del río Guadiana, pero se mueven constantemente. Tienen miedo». «¿Miedo de qué?». El padre Miguel bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «De la Guardia Civil. Hay órdenes de buscar a alguien. Una mujer, dicen. No sé más detalles, pero el capitán Rodríguez ha estado preguntando por toda la comarca». El nombre golpeó a Alejandro como un rayo. Capitán Rodríguez, su antiguo comandante. El hombre que había ordenado la masacre de la que él se había negado a participar. «¿Sabes qué busca exactamente?», preguntó tratando de mantener la voz neutra. «No con certeza, pero...». El padre Miguel miró hacia la puerta cerrada. «Dicen que hay una testigo. Alguien que vio algo que no debía ver». El rompecabezas comenzaba a tomar forma en la mente de Alejandro. Una testigo. Una niña gitana traumatizada que había perdido a su madre. Un capitán corrupto buscando silenciar voces incómodas. Esa noche de vuelta en el cortijo, observó a Esperanza dormir junto al fuego. La pequeña bolsa de cuero descansaba sobre su pecho, subiendo y bajando con su respiración pausada. ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué había visto exactamente? Como si hubiera sentido su mirada. Esperanza despertó. Sus ojos buscaron los de Alejandro en la penumbra y por un momento la comunicación entre ellos fue perfecta. Ella sabía que él sabía.
y él entendía que ella entendía. «Amá», susurró la niña, pero esta vez sonó diferente. No era solo anhelo, era determinación. Alejandro se acercó y se sentó a su lado. «Vamos a encontrarla», le prometió nuevamente. «Pero cuando lo hagamos, tal vez tengamos que enfrentar peligros». «¿Estás preparada para eso?» Esperanza lo miró fijamente luego. Asintió con una seriedad que parecía imposible en alguien tan joven. En ese gesto Alejandro vio la fuerza de todo un pueblo que había aprendido a sobrevivir contra todas las adversidades. Al día siguiente, mientras el sol pintaba de oro las colinas extremeñas, Alejandro ensillaba su caballo. Esperanza lo observaba desde la puerta del cortijo, ya vestida y lista para el viaje. No había necesidad de palabras entre ellos. Ambos sabían que ese día marcaría el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Alejandro le extendió la mano para ayudarla a subir al caballo. Esperanza la tomó sin dudar y por primera vez desde que la encontrara Alejandro vio algo parecido a una sonrisa asomarse a sus labios. «Vamos a buscar a tu madre», dijo espoleando al caballo hacia el sendero que llevaba al río. El viento matutino les daba la bienvenida al camino, llevando consigo el aroma de tomillo y romero silvestre. Detrás de ellos el cortijo se perdía en la distancia como un punto insignificante en la inmensidad del paisaje. Delante el futuro se extendía incierto pero lleno de posibilidades. Esperanza se aferró a la bolsa de cuero y murmuró algo en caló que Alejandro no pudo entender completamente, pero el tono era de gratitud. Por primera vez en 3 años sintió que tal vez, solo tal vez, podría redimir sus errores del pasado. El viaje hacia el río Guadiana los llevaría 3 días a caballo atravesando pueblos polvorientos y campos dorados por el sol extremeño. Pero Alejandro sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. En algún lugar entre las curvas del río y los secretos del pasado, les esperaba una mujer que había perdido a su hija. Y tal vez en el encuentro de esas 2 almas rotas, todos podrían encontrar la sanación que tanto necesitaban. Las huellas del caballo se perdieron en la distancia, mientras el sol subía lentamente por el cielo despejado de Extremadura llevando consigo las promesas de un nuevo día y la esperanza de reencuentros que parecían imposibles. El río Guadiana serpentezaba a través del valle como una cinta plateada bajo el sol del mediodía. Alejandro y Esperanza habían cabalgado durante 2 días, deteniéndose solo para descansar y alimentar al caballo. La niña había permanecido en silencio durante la mayor parte del viaje, pero Alejandro notaba cómo sus ojos escrutaban constantemente el horizonte, como si esperara ver una figura familiar aparecer en cualquier momento. Fue al atardecer del segundo día cuando la encontraron. O más bien cuando ella los encontró a ellos. Alejandro había desmontado para que el caballo bebiera en la orilla del río cuando escuchó el chasquido de una rama detrás de él. Se giró lentamente la mano instintivamente moviéndose hacia la empuñadura de su cuchillo. Allí, emergiendo de entre los sauces como una aparición, estaba la mujer más hermosa que había visto jamás. Su piel tenía el color dorado del trigo maduro y su cabello negro caía en ondas hasta la cintura. Vestía una falda de colores brillantes aunque descolorida y rasgada por el tiempo, y una blusa blanca que había conocido días mejores. Pero fueron sus ojos lo que lo cautivó, completamente oscuros como la noche, intensos como brasas, y llenos de una mezcla de esperanza y terror que le resultó dolorosamente familiar. «¿Quién eres tú?», preguntó la mujer en un español perfecto, aunque con el ligero acento melódico característico de su pueblo. «¿Y qué haces con mi hija?» «¿Y qué haces con...?» Esperanza, que había estado bebiendo agua del río, levantó la cabeza al escuchar esa voz. Por un momento el tiempo se detuvo. Luego la niña soltó un grito que pareció brotar del fondo de su alma. «¡Amá!». La pequeña corrió hacia la mujer con una velocidad que Alejandro no había visto en ella antes. Se arrojó a los brazos de su madre con tal fuerza que casi las derriba. A ambas. La mujer la envolvió en un abrazo que parecía querer fundirlas en una sola persona, susurrando palabras en caló mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Alejandro se quedó paralizado observando la reunión. Había algo profundamente íntimo en ese momento, algo sagrado que no se atrevía a interrumpir, pero también sintió una extraña punzada en el pecho, una mezcla de alegría por el reencuentro y una soledad inesperada que no supo cómo interpretar. Después de lo que pareció una eternidad, la mujer levantó la mirada hacia él por encima de la cabeza de su hija. Sus ojos estaban enrojecidos por las lágrimas, pero había algo más en ellos, gratitud pero también desconfianza. «Soy Soledad Moreno», dijo sin soltar a Esperanza. «Y tú debes ser el hombre que salvó a mi niña». Alejandro Herrera, respondió él quitándose el sombrero en un gesto de respeto. «La encontré cerca de mi cortijo hace una semana. Estaba...»
Lo sé, lo interrumpió Soledad. Sé cómo estaba. Su voz se quebró ligeramente. La he estado buscando durante días. Cuando nos separamos yo pensé que tal vez esta vez no volvería a verla. ¿Nos separamos?, preguntó Alejandro, aunque sospechaba la respuesta. Los ojos de Soledad se endurecieron. Alguien nos persigue. Alguien que no puede permitir que sigamos vivas. En ese momento Esperanza se separó de su madre y corrió hacia Alejandro. Para su sorpresa, la niña tomó su mano y la puso en la de Soledad, manteniendo las suyas sobre ambas. Miró a su madre y por primera vez desde que Alejandro la conocía habló con voz clara. «Él es bueno, amá, me protegió». La voz de Esperanza era como el agua corriendo sobre piedras pulidas, musical y dulce. Soledad miró a su hija con asombro. «¿Has vuelto a hablar?», murmuró acariciando el rostro de la niña. «Pensé que tal vez nunca...». «El miedo se fue», dijo Esperanza simplemente. «Él me enseñó que no todos los hombres son malos». Soledad miró a Alejandro con nuevos ojos. Había algo en su mirada que lo hacía sentirse como si fuera transparente, como si ella pudiera ver directamente a su alma. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué ayudaste a una niña gitana? La mayoría de tu gente nos consideran poco menos que animales». La pregunta dolió porque tocaba verdades incómodas. Alejandro había visto esa actitud en muchos de sus antiguos compañeros de la Guardia Civil. Pero también sabía que tenía una deuda que pagar. «Porque hace 3 años no pude ayudar cuando debería haberlo hecho», dijo finalmente. «Y tal vez esta era mi oportunidad de hacerlo bien». Algo cambió en la expresión de Soledad. La desconfianza se transformó en curiosidad, luego en algo que podría haber sido reconocimiento. «Hace 3 años», repitió lentamente. «Eras Guardia Civil, bajo las órdenes del capitán Rodríguez». El nombre cayó entre ellos como una piedra en agua tranquila, creando ondas de tensión. Soledad se puso rígida, su mano moviéndose instintivamente para proteger a Esperanza. «Rodríguez», susurró, y en esa palabra había más veneno que en una docena de víboras. «No participé en lo que él hizo», se apresuró a decir Alejandro. «Me negué, por eso me echaron de la Guardia Civil». Soledad lo estudió durante un largo momento. Luego lentamente se acercó hasta estar a solo unos pasos de él. «¿Sabes quién soy realmente?», preguntó. «Una madre buscando a su hija. Soy Soledad Moreno, viuda de Pablo Moreno». Sus palabras tenían el peso de una confesión. «Mi esposo era el patriarca del clan que Rodríguez masacró aquella noche». El mundo pareció detenerse alrededor de Alejandro. Pablo Moreno. Recordaba ese nombre de los informes. Un líder gitano respetado, conocido por mantener la paz entre los clanes y negociar con las autoridades locales. Un hombre que había muerto con una bala en la espalda mientras trataba de proteger a su familia. «Tú eras...», comenzó, pero las palabras se le atragantaron. «La única testigo que escapó. La que vio cómo Rodríguez ejecutó a sangre fría a mi esposo y a los ancianos del clan. La que puede testificar sobre los tratos que hacía con los contrabandistas portugueses, vendiendo información sobre nuestras rutas a cambio de dinero». La comprensión golpeó a Alejandro como un rayo. Rodríguez no había masacrado al clan por limpieza étnica como había afirmado. Lo había hecho para silenciar a los testigos de su corrupción. «Por eso te busca», murmuró. «Por eso nos busca», corrigió Soledad mirando a Esperanza. «Porque mi hija también lo vio todo. Era pequeña, pero no tan pequeña como para no entender lo que presenciaba». Esperanza se acercó a su madre y habló en voz baja pero clara. «Vi cómo el hombre de la cicatriz mató a papá. Vi cómo sonreía mientras lo hacía». El corazón de Alejandro se partió un poco más. Ahora entendía el trauma de la niña, su incapacidad para hablar. Había sido testigo de un horror que ningún niño debería presenciar jamás. «La cicatriz», dijo recordando la marca que cruzaba la mejilla izquierda de Rodríguez. «Esperanza, es por eso que no podías hablar». La niña asintió. Las palabras se escondían cuando recordaba su cara. «Pero contigo se sintieron seguras otra vez». Soledad miró a Alejandro con una expresión que no supo descifrar. «Has hecho algo que yo no pude hacer en 3 años», dijo suavemente. «Le devolviste la voz a mi hija». Se hizo un silencio cómodo entre ellos, roto solo por el murmullo del río y el canto de los pájaros vespertinos. Alejandro se dio cuenta de que estaba mirando a Soledad, más tiempo del apropiado, fascinado por la manera en que la luz dorada del atardecer acariciaba su rostro. «Tengo un lugar seguro», dijo finalmente. «Mi cortijo está alejado de los caminos principales. Podéis quedaros allí hasta que decidamos qué hacer». «¿Qué hacer?», preguntó Soledad con una sonrisa amarga. «No hay nada que hacer. Rodríguez tiene poder e influencia.
Nosotras somos solo dos gitanas sin familia, sin clan. Nuestra palabra contra la suya. No solo vuestra palabra, dijo Alejandro firmemente. También la mía. Tu palabra... Soledad lo miró con sorpresa. ¿Estarías dispuesto a testificar contra tu antiguo capitán? No es mi capitán desde hace 3 años, y sí estaría dispuesto. Por primera vez desde que se conocieran, Soledad sonrió. No era una sonrisa completa, sino apenas una curva en la comisura de sus labios, pero transformó todo su rostro. Eres un hombre extraño, Alejandro Herrera. ¿Por qué, Pusio? Porque crees que aún puedes hacer lo correcto en un mundo que ha perdido el sentido de lo que significa esa palabra. Esa noche acamparon junto al río. Alejandro encendió una pequeña fogata mientras Soledad preparaba una cena sencilla con las provisiones que él había traído. Esperanza se sentó entre los dos, finalmente relajada por primera vez en días. Mientras comían, Soledad comenzó a contarle su historia. Habló de la noche de la masacre, de cómo había logrado escapar con Esperanza mientras su mundo se quemaba a sus espaldas. Había estado huyendo durante 3 años, moviéndose constantemente, confiando en la bondad ocasional de extraños y en la solidaridad silenciosa de otros gitanos. ¿Por qué no fuiste a las autoridades?, preguntó Alejandro. Soledad le lanzó una mirada que era mitad incredulidad, mitad lástima. ¿A qué autoridades? Rodríguez controla toda la región. Sus hombres están en todas partes. ¿A quién podría acudir? Al alcalde, que recibe sobornos de él, al juez, que es su compadre de borracheras. Alejandro sintió la amargura en su voz y comprendió la desesperanza que debía haber sentido todos estos años. Una mujer sola contra un sistema corrupto, protegiendo a su hija mientras buscaba una justicia que parecía imposible. Pero ahora no estás sola, dijo suavemente. Soledad lo miró a través de las llamas danzantes de la fogata. ¿Por qué haces esto, Alejandro? ¿Por qué arriesgas todo por 2 desconocidas posias? Era una pregunta que él se había hecho muchas veces durante la última semana. La respuesta no era simple. Porque hace 3 años me quedé paralizado cuando debería haber actuado. Porque vi la injusticia y no hice nada para detenerla. Porque llevo 3 años viviendo con la culpa de no haber sido el hombre que debería haber sido. ¿Y crees que ayudándonos a nosotras vas a redimirte? No lo sé, admitió. Pero sé que si no lo intento nunca podré mirarme al espejo sin ver a un cobarde. Soledad guardó silencio durante un largo momento, estudiando su rostro en la luz vacilante del fuego. Mi Pablo solía decir que los hombres se definen no por los errores que cometen, sino por lo que hacen para enmendarlos. La mención de su esposo muerto creó un momento de tensión incómoda. Alejandro se recordó a sí mismo que esta mujer había perdido al amor de su vida de la manera más brutal posible. Cualquier sentimiento que pudiera estar desarrollando hacia ella era inapropiado, por no decir imposible. Pero cuando Soledad lo miró y sonrió con esa sonrisa pequeña pero genuina, sintió que algo se movía en su pecho. Algo que había estado dormido durante tanto tiempo que casi había olvidado su existencia. Cuéntame de tu vida antes, dijo Soledad cambiando de tema. Siempre quisiste ser guardia civil. Mi padre lo era, respondió Alejandro removiendo las brasas con un palo. Era un hombre bueno, honesto. Creía en la justicia, en proteger a los inocentes. Pensé que siguiendo sus pasos podría ser como él. ¿Qué le pasó? Murió cuando yo tenía 20 años. Dicen que fue un accidente, una caída de su caballo. Pero siempre sospeché que había algo más. Se detuvo mirando las llamas. Había estado investigando casos de corrupción en la región, haciendo demasiadas preguntas incómodas. ¿Crees que Rodríguez... ¿Quieres? No tengo pruebas. Pero sí creo que Rodríguez tuvo algo que ver con su muerte. Soledad extendió su mano y la puso suavemente sobre la de él. El contacto fue como una descarga eléctrica inesperado y perturbador. Entonces los dos tenemos razones para querer justicia, dijo en voz baja. Alejandro la miró perdido en la profundidad de sus ojos oscuros. En ese momento sintió que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Ya no eran solo un hombre solitario ayudando a una madre desesperada. Eran 2 almas heridas que habían encontrado algo parecido a la comprensión mutua. Esperanza, que había estado escuchando en silencio, se acurrucó contra su madre. ¿Vamos a estar seguros ahora, amá? Soledad acarició el cabello de su hija, pero sus ojos permanecieron fijos en Alejandro. Creo que sí, mi amor. Creo que finalmente estamos seguros. Esa noche, mientras Soledad y Esperanza dormían envueltas en mantas junto al fuego moribundo, Alejandro permaneció despierto haciendo guardia.
Pero sus pensamientos no estaban en los posibles peligros que podrían acechar en la oscuridad. Estaban en la mujer que dormía a pocos metros de él, en la manera en que había tocado su mano, en la promesa implícita de que juntos podrían enfrentar cualquier cosa que el futuro les deparara. Por primera vez en 3 años, Alejandro Herrera sintió que tenía algo por lo que valía la pena luchar. Y por primera vez desde la muerte de su esposo, Soledad Moreno, se durmió, sin temer lo que pudiera traer el amanecer. El río siguió su curso eterno hacia el mar, llevando consigo los secretos de la noche y las esperanzas de 3 almas que habían encontrado en la compañía mutua algo que no sabían que estaban buscando. Los días que siguieron al reencuentro junto al río transcurrieron en una calma engañosa. Alejandro, Soledad y Esperanza habían regresado al cortijo, donde establecieron una rutina que a cualquier observador casual habría parecido la de una familia normal. Pero bajo la superficie de esa tranquilidad doméstica, todos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que el pasado los alcanzara. Soledad había florecido en el ambiente seguro del cortijo. Su risa llenaba los espacios que durante años habían conocido solo el eco de los pasos solitarios de Alejandro. Cocinaba platos gitanos tradicionales que llenaban la casa de aromas exóticos, cantaba nanas en caló mientras trabajaba. Y por las tardes, cuando el calor del día se desvanecía, salía al patio a enseñar a Esperanza los pasos tradicionales del flamenco. Era durante esos momentos cuando Alejandro se sentía más perdido. Sentado en el porche, observaba a madre e hija moverse con una gracia que parecía sobrenatural. Sus cuerpos hablando un lenguaje que él no comprendía, pero que lo fascinaba profundamente. Soledad se movía como si fuera una llama hecha mujer, cada gesto cargado de pasión contenida, cada paso una declaración de supervivencia contra todas las adversidades. Una noche en particular, mientras Esperanza dormía, Soledad había salido sola al patio. La luna llena bañaba todo en una luz plateada que transformaba el paisaje extremeño en algo mágico e irreal. Alejandro la vio desde la ventana de la cocina de pie en el centro del patio, inmóvil como una estatua. Entonces, sin música, sin palmas, sin más sonido que el susurro del viento nocturno, Soledad comenzó a bailar. Sus movimientos eran diferentes a los que había visto antes. No eran los pasos alegres que enseñaba a Esperanza, sino algo mucho más profundo y doloroso. Era como si estuviera bailando su historia, su pérdida, su dolor. Cada giro era una lágrima no derramada, cada zapateo un grito silenciado. Sus brazos se alzaban hacia las estrellas como si quisiera arrancar respuestas del cielo, y luego se envolvía a sí misma como protegiendo algo precioso e invisible. Alejandro se encontró saliendo de la casa casi sin darse cuenta, atraído por la belleza hipnótica de esa danza silenciosa. Soledad lo vio acercarse, pero no se detuvo. Si acaso intensificó sus movimientos, como si su presencia le diera permiso para expresar cosas que las palabras no podían comunicar. Cuando finalmente se detuvo, jadeando ligeramente, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Era hermoso», murmuró Alejandro, su voz casi perdida en la noche. «Era dolor», respondió Soledad simplemente. «El dolor necesita salir de alguna manera o te devora por dentro». Se quedaron de pie en el patio, separados por apenas unos pasos, pero unidos por algo más profundo que la proximidad física. La luna los iluminaba a ambos y en ese momento Alejandro sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. «Soledad», comenzó, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No le», dijo suavemente. «No digas nada que puedas lamentar mañana. Este momento es perfecto tal como es». Pero al día siguiente la perfección de ese momento se hizo añicos. Alejandro había ido al pueblo a comprar provisiones, una rutina semanal que había mantenido durante años. Pero esta vez, al entrar en la tienda del comerciante, notó inmediatamente que algo había cambiado. Las conversaciones se detuvieron cuando apareció, y más de una mirada se dirigió hacia él con curiosidad maliciosa. «Buenos días, Alejandro, lo saludó el tendero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He oído que tiene invitadas». El tono del hombre hizo que Alejandro se pusiera inmediatamente en guardia. «¿Quién te ha dicho eso?» «Oh, ya sabes cómo son los rumores en los pueblos pequeños. Viajan más rápido que el viento». El tendero se inclinó hacia adelante conspiradoramente. «Dicen que son gitanas, una mujer y una niña». «Los rumores a menudo son exagerados», respondió Alejandro cuidadosamente mientras seleccionaba los artículos que necesitaba. «Claro, claro, pero también dicen que la Guardia Civil ha estado preguntando por ellas. El capitán Rodríguez en persona vino ayer ofreciendo una recompensa por información sobre su paradero». El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. Rodríguez había encontrado su rastro. «Pues sí, ¿quién
¿Qué tipo de información que o cualquier cosa? ¿Dónde podrían estar? ¿Quién podría estar ayudándolas? Los ojos del tendero brillaron con malicia. Dicen que son peligrosas, criminales tal vez. Alejandro dejó las monedas sobre el mostrador con más fuerza de la necesaria. Los rumores son peligrosos, Joaquín. A veces es mejor mantenerse alejado de ellos. Salió de la tienda con prisa, montó su caballo y regresó al cortijo más rápido de lo prudente. Tenía que advertir a Soledad. Tenían que marcharse y pronto. Pero al llegar al cortijo se encontró con algo que le heló la sangre en las venas. La puerta principal estaba abierta de par en par, balanceándose suavemente en el viento. No había sonidos provenientes del interior. «¡Soledad!», gritó corriendo hacia la casa. «¡Esperanza!». El silencio que siguió fue ensordecedor. Entró en la casa con el cuchillo en la mano, preparado para cualquier cosa. Los muebles estaban revueltos como si hubiera habido una lucha. Pero no había sangre, no había signos de violencia extrema. Parecía más bien que alguien había sido tomado por sorpresa. En el suelo, junto a la chimenea apagada, encontró algo que le confirmó sus peores temores: la pequeña bolsa de cuero de Esperanza. La niña jamás se separaba de ella voluntariamente. Un papel había sido clavado en la mesa de la cocina con un cuchillo. La letra era familiar, la misma que había visto en órdenes oficiales durante años. Herrera, si quieres volver a ver a la gitana y su bastarda con vida, ven solo al Cerro de la Cruz al amanecer. Trae la bolsa de la niña. Y no se te ocurra intentar nada heroico. Rodríguez. La rabia que sintió Alejandro en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era solo indignación o deseo de justicia. Era algo primitivo, visceral. Había tocado a su familia y por eso iba a pagar. Porque eso era lo que Soledad y Esperanza habían llegado a ser para él, su familia. La realización lo golpeó con la fuerza de un rayo, junto con el terror de que podría perderlas antes de haber tenido la oportunidad de decírselo. El Cerro de la Cruz estaba a 1 hora a caballo del cortijo. Era un lugar solitario perfecto para una emboscada o para hacer desaparecer cuerpos sin que nadie los encontrara jamás. Alejandro conocía el terreno. Había patrullado esa zona durante sus años en la Guardia Civil, pero también sabía que no podía enfrentar solo a Rodríguez y sus hombres. Necesitaba ayuda. Fue entonces cuando recordó las palabras del padre Miguel sobre los gitanos acampados cerca del río. Si Soledad era realmente la viuda de Pablo Moreno, era posible que algunos miembros del clan original hubieran sobrevivido y estuvieran buscándola también. Montó su caballo y cabalgó hacia el río con la desesperación dándole alas. El tiempo se estaba agotando. Los encontró justo donde el padre Miguel había dicho que podrían estar. Un pequeño campamento oculto entre los sauces, invisible desde la distancia, pero revelado por el humo de sus fogatas. 3 carromatos, varias tiendas y alrededor de 1 docena de personas que lo observaron acercarse con la desconfianza característica de quienes han aprendido a sobrevivir manteniéndose alejados del mundo exterior. Un hombre de mediana edad, con el cabello gris y una barba cuidada, se adelantó para interceptarlo. Sus ropas eran simples pero dignas y llevaba un bastón que parecía más ceremonial que funcional. «Te conozco», dijo el hombre estudiando el rostro de Alejandro. «Eras guardia civil». «Era», confirmó Alejandro desmontando. «Ahora necesito vuestra ayuda. Los payos no suelen pedir ayuda a los gitanos», observó el hombre con una sonrisa que no tenía nada de amigable. «Tengo a Soledad Moreno». El cambio en la atmósfera fue inmediato. Todas las conversaciones se detuvieron. El hombre del bastón se quedó paralizado como si hubiera visto un fantasma. «Soledad está muerta», murmuró. «Murió con Pablo hace 3 años. No murió, ha estado escondida protegiendo a su hija, pero ahora Rodríguez la tiene». Rodríguez. El nombre salió de los labios del hombre como una maldición. «Sí, y planea matarlas esta noche para silenciarlas para siempre». El hombre lo miró durante un largo momento, luego gritó algo en caló. Inmediatamente se formó un círculo de gitanos alrededor de ellos. Hombres y mujeres de todas las edades, todos con expresiones que mezclaban esperanza y sed de venganza. «Soy Joaquín Morenos», dijo el hombre finalmente. Era hermano de Pablo. Si Soledad realmente vive, vive, y si no actuamos ahora, no por mucho tiempo. Joaquín estudió a Alejandro con ojos que parecían ver directamente a través de él. «¿Por qué arriesgarías tu vida por ella? ¿Qué es para ti?» «¿Vos sos Janita?». Era la misma pregunta que Soledad le había hecho junto al río. Esta vez Alejandro tenía una respuesta. «Es mi familia». Algo cambió en la expresión de Joaquín.
Asintió lentamente. Entonces luchamos juntos. El Cerro de la Cruz se alzaba contra el cielo estrellado como un diente negro cuando llegaron. Alejandro había insistido en ir primero solo tal como Rodríguez había exigido, pero sabía que Joaquín y sus hombres estarían ocultos en las rocas esperando su señal. En la cima del cerro, iluminado por antorchas que creaban sombras danzantes en las rocas, estaba el campamento de Rodríguez. 5 hombres, además del capitán, todos armados, todos con la confianza de quienes creen que tienen todas las ventajas de su lado. Soledad y Esperanza estaban atadas a un árbol muerto en el centro del claro. Incluso desde la distancia Alejandro podía ver que estaban vivas, aunque Soledad tenía un corte en la mejilla que brillaba oscuro a la luz de las antorchas. «Puntual como siempre, Herrera», gritó Rodríguez cuando vio a Alejandro subir por el sendero rocoso. «Me gusta eso en un hombre». Alejandro se detuvo a unos 20 pasos del grupo manteniendo las manos visibles. La bolsa de Esperanza colgaba de su cinturón. «Aquí tienes lo que querías», dijo señalando la bolsa. «Ahora suéltalas». Rodríguez se acercó y Alejandro pudo ver claramente la cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. Era más profunda de lo que recordaba y le daba a su rostro una expresión permanentemente cruel. «¿Tan rápido? Pero si apenas hemos empezado a charlar». Rodríguez sonrió revelando dientes amarillos. «Sabes, siempre sospeché que eras un traidor. Pero nunca pensé que fueras tan estúpido como para involucrarte con gitanas. Suéltalas, Rodríguez, tu problema es conmigo. O mi problema es con todos vosotros». Rodríguez hizo un gesto hacia sus hombres. «Verás, no puedo permitir que testigos incómodos sigan caminando por ahí. Es malo para los negocios». «¿Qué negocios?» «Los mismos de siempre. Información a cambio de dinero. Los contrabandistas portugueses pagan muy bien por saber qué rutas usan los gitanos. Y los gitanos... Bueno, los gitanos ya no pueden pagar nada». La confesión casual de Rodríguez confirmó todo lo que Alejandro había sospechado. Este hombre había vendido la sangre gitana por monedas de plata. «¿Y mi padre, preguntó la voz tensa. «¿Teméis que ese también era malo para los negocios?» Rodríguez se rió, un sonido áspero que rebotó en las rocas circundantes. «Tu padre era un idiota sentimental. Igual que tú. Se empeñaba en investigar cosas que no le incumbían. Tuve que persuadirlo de que dejara de hacer preguntas». La confirmación de que Rodríguez había matado a su padre fue como recibir un puñetazo en el estómago. Pero también le dio la claridad que necesitaba. Ya no había dudas morales, no había zona gris. Este hombre era un asesino que tenía que ser detenido. «Suficiente charla», dijo Rodríguez desenfundando su pistola. «Dame la bolsa y tal vez las mujeres mueran rápido». Alejandro se quitó la bolsa del cinturón, pero en lugar de entregarla, la alzó por encima de su cabeza. «Si la quieres, ven por ella». Era la señal que había acordado con Joaquín. Lo que siguió fue caos. Los gitanos emergieron de las rocas como fantasmas, sus gritos de guerra llenando la noche. Rodríguez y sus hombres, tomados completamente por sorpresa, trataron de reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Alejandro se arrojó hacia un lado cuando Rodríguez disparó la bala pasando tan cerca que sintió el calor en su mejilla. Rodó detrás de una roca y sacó su propio cuchillo esperando su oportunidad. La batalla fue feroz pero breve. Los hombres de Rodríguez eran veteranos de muchos enfrentamientos, pero los gitanos luchaban con la furia de años de opresión acumulada. Luchaban por sus muertos, por su honor, por su supervivencia. Cuando el humo se despejó, 3 de los hombres de Rodríguez estaban muertos. Uno había huido hacia la oscuridad. Otro estaba herido pero vivo. ¿Y Rodríguez? Rodríguez tenía una flecha gitana en el hombro y estaba rodeado por un círculo de hombres furiosos. Pero aún vivía. Alejandro corrió hacia el árbol donde Soledad y Esperanza habían estado atadas. Las cuerdas habían sido cortadas, y Joaquín estaba ayudándolas a ponerse en pie. Soledad corrió hacia él y se arrojó a sus brazos con tal fuerza que casi los derriba a ambos. «Pensé que te había perdido», murmuró contra su pecho. «Nunca», respondió él enterrando la cara en su cabello. «Nunca». Esperanza se unió a su abrazo y por un momento el mundo se redujo a los 3, una isla de paz en medio del caos. Pero la voz de Joaquín los devolvió a la realidad. «¿Qué hacemos con él?» Rodríguez estaba de rodillas, la sangre manando de su herida, pero sus ojos seguían desafiantes. «Matadme», que escupió. «Pero otros vendrán. Siempre hay otros como yo». «No», dijo Soledad separándose del abrazo de Alejandro. «No más muertes». Se acercó a Rodríguez hasta estar de pie frente a él. «Has causado suficiente dolor. Has matado suficientes inocentes. Pero si te matamos nos convertimos en lo que tú eres». «Soledad», comenzó Joaquín.
No, hermano, la sangre llama más sangre. Ya es hora de que esto termine. Miró a Rodríguez directamente a los ojos. Vas a confesar. Vas a contar todo lo que has hecho, todos los tratos que has hecho, todas las muertes que has ordenado. Y vas a hacerlo delante de las autoridades de Madrid, no de tus compinches locales. Rodríguez se rió, aunque el sonido estaba distorsionado por el dolor. ¿Y qué te hace pensar que voy a hacer eso? Soledad sonrió y había algo feroz en esa sonrisa. Porque si no lo haces, dejaré que Joaquín decida tu destino. Y él no es tan misericordioso como yo. La amenaza implícita era clara. Rodríguez miró alrededor del círculo de rostros gitanos que lo rodeaban y por primera vez desde que Alejandro lo conocía vio miedo real en sus ojos. Está bien, murmuró finalmente. Confesaré. 3 meses después, el juicio de Rodríguez se convirtió en el escándalo del año en toda España. Su confesión había destapado una red de corrupción que se extendía desde los niveles más bajos de la Guardia Civil hasta las más altas esferas del gobierno provincial. Varios oficiales fueron arrestados y las leyes sobre el trato a las minorías gitanas comenzaron a cambiar lentamente. Alejandro, Soledad y Esperanza habían testificado en Madrid, enfrentándose a abogados hostiles y multitudes curiosas. Pero habían salido victoriosos no solo legalmente, sino también en algo más importante. Habían encontrado la justicia que durante tanto tiempo había parecido imposible. Ahora, de vuelta en el cortijo de Extremadura, la vida había adquirido un ritmo nuevo y esperanzador. Esperanza corría por el patio persiguiendo a las gallinas, su risa llenando el aire con música. Soledad cantaba mientras trabajaba en el huerto que habían ampliado juntos. Y Alejandro había encontrado algo que no sabía, que estaba buscando: una familia, un propósito, un futuro. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre las colinas extremeñas pintándolo todo de oro y escarlata, Soledad se acercó a él mientras reparaba la cerca del corral. Alejandro dijo suavemente: «¿Quisiyata sapia?» «Sí». Esperanza me preguntó algo ayer. ¿Qué preguntó? Soledad sonrió, esa sonrisa pequeña pero luminosa que había llegado a amar tanto. Preguntó cuándo ibas a pedirme que me casara contigo. Alejandro dejó caer el martillo girándose para mirarla completamente. ¿Y qué le dijiste? Le dije que tendría que ser paciente, que los hombres buenos a veces necesitan tiempo para encontrar el valor de hacer las preguntas importantes. Alejandro la miró perdido en la profundidad de sus ojos oscuros, en la promesa de futuro que brillaba en ellos. «Soledad Moreno», dijo tomando sus manos entre las suyas. «¿Te casarías conmigo?» «Pensé que nunca lo preguntarías», respondió, y su sonrisa iluminó todo el valle. Esa noche, bajo las estrellas que brillaban como diamantes sobre Extremadura, 3 personas que habían encontrado el amor en los lugares más inesperados se sentaron en el porche del cortijo planificando un futuro que se extendía ante ellos lleno de posibilidades. Esperanza se había quedado dormida entre los dos, su respiración pausada como la de quien finalmente ha encontrado la paz. Soledad tenía la cabeza apoyada en el hombro de Alejandro, y él la rodeaba con el brazo, sintiéndose completo por primera vez en su vida. «¿Crees que seremos felices?», murmuró Soledad en la quietud de la noche. «Creo que ya lo somos», respondió Alejandro besando la coronilla de su cabeza. Y en el silencio que siguió mientras el viento nocturno susurraba secretos entre los olivos, los 3 supieron que había algo más fuerte que el dolor, más duradero que la injusticia, más poderoso que el miedo. Era el amor. Simple, complicado, imperfecto, hermoso amor humano. Y con ese amor como fundamento podrían construir cualquier futuro que quisieran imaginar. Las estrellas siguieron brillando sobre Extremadura, testigos silenciosas de 3 corazones que habían encontrado su hogar.